Presentamos el podcast de Mike. Porque aprender no tiene por qué ser aburrido y divertirse no debe ser irrespetuoso. Un programa que habla sobre diversos temas de interés de la vida, del espacio y del tiempo, donde podemos aprender, esperemos, de forma divertida. Bajo la conducción del magíster Michael Fuenmayor, todos los miércoles desde las 6 p.m, sin guión, espontáneo, y esperemos contar con interacciones online por este medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Miércoles a las 6, transmitir desde aquí, desde Radio Online, Radio La Cariñosa. Entonces, como es costumbre, hoy también vamos a hablar de un tema interesante. Esperemos que también sea de interés para ustedes. Esperemos no estar rebuscando mucho en el tema, sino más bien dar las píldoras necesarias en función a cómo esto puede aplicar a nuestra vida práctica. El tema en cuestión que hemos estado anunciando, ya ustedes si nos siguen, sabe que lo hemos estado popularizando a través de nuestras propagandas en relación al tema, pero vamos a decírselo una vez, tiene que ver con una cuestión que es adicción, o eso creemos. Ya vamos a hablar a qué se debe y por qué decimos que es un efecto. De hecho, así se anuncia desde el tema, el efecto de las redes sociales, ya asumiéndola como efecto, pero puede ser un detonante, ya eso lo vamos a hablar. Pero el tema en cuestión es este, efecto de las redes sociales, y entonces, ¿será esto un paralelo de la realidad? O más bien se convive en función de las redes sociales y más bien son una extensión de la realidad. Es una cuestión que vamos a estar deliberando con nuestro invitado de hoy, que es el psicólogo que también acostumbran a ver desde aquí, desde esta casa. Bienvenido. Claro que sí. ¿Cómo estás, Mike? Pues muchísimas gracias también por la invitación a tu programa, excelente programa, el podcast de Mike, que se transmite pues todos los jueves a través de radio, perdón, los miércoles. Estoy equivocado ahorita de día, disculparás. Pues bueno, para mí también es un gusto poder tratar este tema muy interesante referente a que realmente cuáles son esos efectos de las redes sociales en cuanto, no sé, pues a nuestro estado emocional, a nuestra personalidad y en fin a muchas cosas que han incidido pues de alguna manera en nuestro comportamiento. Ok, entonces sí, ya lo conocen, pero de todas maneras hay que anunciarlo, hay que presentarlo. Rosberg, el apellido, ¿cómo se pronuncia? Lambert. Okay. Y es psicólogo clínico, ¿verdad? Sí. Por eso es que es oportuno que hablemos del tema, porque tiene que ver con las adicciones, que es un área en particular también que tiene que ver con, por supuesto, nuestro sistema también de recompensa psíquico, como quiera que sea, y que nos afecta, porque además no queremos de ninguna manera estar aquí hablando de que vamos a satanizar el tema de las redes sociales, ya que es una avanzada que hemos estado aprendiendo a usar, ya que no tiene ni siquiera 3 décadas el uso de las redes sociales, porque muchas personas dicen o pueden estar haciendo paralelismo de que las redes sociales están asociadas a internet, o sea que siempre estuvo con internet. No, las redes sociales son mucho más nuevas, desde el año 2003 por ahí explotó esta cuestión, y hay muchas que son todavía más recientes, como TikTok, que fue en plena pandemia, ¿no? Y donde tuvo mayor auge, pues, ¿no? Esta red social, inclusive, pues como tú bien mencionas, la intención no es prejuiciar, la intención más bien es un poco sensibilizar y hacer consciente de la responsabilidad que debemos asumir cuando nosotros usamos estas plataformas, estas redes sociales, porque sí, tenemos que estar a la par de la tecnología, de los nuevos avances, no podemos retroceder, pero el ser humano tampoco puede estancarse y peor aún, convivir o dejarse controlar por un artefacto tecnológico. Y podemos evidenciarlo eso sobre todo en nuestros hijos, en la población más vulnerable, que son los chicos, en donde todavía no está desarrollado una capacidad madurativa para discernir, para tener esa capacidad de prejuiciar o de emitir un juicio de valor en torno a qué es lo que es correcto e incorrecto. Simplemente se dejan llevar con la finalidad de ganar popularidad,
de los famosos likes, de los famosos, no sé, etiquetar la cantidad de amigos que me manejo, los seguidores que tengo en las diferentes redes sociales. Yo con esto pues ya estoy aumentando mi ego y me siento pues no como que sí, realmente tengo tantos amigos, y que puede ser una realidad que no conjuga o no va con una realidad física como tal, ¿no? Ese paralelismo que tú mencionas de vivir una realidad a una realidad virtual dista mucho. Entonces creamos en nuestra mente pues un mundo distorsionado en donde cada vez estas redes sociales tratan de generar un control, y mira que ahora estos de las redes sociales que se conjugan, se asocian, y Instagram y todo esto que hablamos de un metaverso, que vamos a empezar a vivir una realidad virtual. Entonces de alguna manera sí alarma en el hecho de que no estamos preparados de pronto para dar ese paso virtual tan fuerte, porque todavía no sabemos conjugar esta realidad, estas redes sociales, con una realidad que nos está distanciando desde la presencialidad. Desde ahí pues existen diferentes trastornos de comportamiento que estos se llevan porque no manejamos de manera adecuada la tecnología, llámese esto celular, tablets, inclusive hasta la misma televisión con las diferentes plataformas de streaming. Son cuestiones que de alguna manera tratan de implantar en el ser humano el hecho de dejarse persuadir. Porque esa es la intención. Siempre uno, por lo general, cuando está en las redes sociales, es la intención de buscar y uno no para de inmiscuirse en las vidas diferentes de los seguidores, de sus fans, y está en ese juego de observación, y que luego pues uno se pierde en el tiempo y uno definitivamente pues no tiene el control de su vida debido a la situación de no entender cómo yo puedo organizar tanto mi tiempo para manejar todas esas plataformas de redes sociales y sobre todo pues saberle dar un provecho en positivo. Sí, porque uno quiere en esta situación de seres sociales que somos, más allá de esta aldea que ahora se ha generado a nivel virtual, siempre somos seres sociales que nos gusta la aceptación del otro, ¿no? Solo que cuando esto se sale de control, es cuando ocurren cosas como el caso de Chloe Davison, es muy reciente, una chica de 19 años, que ella se suicidó, y bueno, no sabían por qué, realmente, un poquito para poner en contexto que fue el que encendió las alarmas más recientemente en el Parlamento Europeo, ¿no? Fue noticia, yo lo estoy solamente nombrando, pero la verdad es que salió por todos los medios. Incluso se podía encontrar noticias como esa en el Facebook y las mismas redes sociales. Por eso vemos lo positivo que es. Ahí también podemos encontrar noticias. Solamente que el caso fue tan relevante que el Reino Unido tuvo que tratar de deliberar allí en el Parlamento Europeo a ver cómo podían poner límites y responsabilidades a Facebook, las empresas estas, que sabemos que de alguna forma tienen incidencia en el uso de las redes, ya que ellos son los responsables. Pero en función a lo que estabas diciendo, ¿no? Para unir este caso, se puede decir que estas personas que usan las redes sociales, que somos todos en general, de hecho, un informe que estuve leyendo allí es que el 50% de la humanidad está conectada permanentemente. Hay diferentes personas que le dan uso dependiendo, como lo dijiste muy bien, en relación al tiempo, si es un nativo digital, si nació en esta época, desde el 2003 para acá o del 2000. Si es una persona que simplemente está allí como un residente digital, que yo creo que yo ahí me cuento, yo entro y salgo, pero no vivo allí siempre. Ahora, ¿cómo hacer y cuál es la medida, si es que se puede decir, que puede uno decir, esta persona se está pasando, cómo una persona puede ella misma llamarse a colación, autocontrolarse? ¿Cuál es el límite, digamos, que alguien debería estar pendiente y como para que se enciendan las alarmas y no ocurra como le pasó a Chloe Davison, que ella sencillamente estaba obsesionada con la aceptación de otros? Y bueno, sus padres tuvieron que hablar, y esto con lo que ellos mismos revelan, para que no se repita.
Y claro, de pronto tú traes a colación ese caso, pero como el caso del que expones, hay muchos, no solo en ese sentido de estar obsesionada por la aceptación o ganar seguidores, sino desde los videojuegos, que desde muy pequeños o jóvenes también llegan a una obsesión tan grande que pierden la noción del tiempo. Y definitivamente pues eso genera dentro del sistema neuronal, dentro de la red neuronal de su cerebro, una situación adictiva, como estar inmiscuido en estas sustancias ilícitas, en alcohol, cosa por el estilo, que de pronto se puede ver inofensivo desde afuera, desde la visión del adulto, del padre, porque no es algo que de pronto lo hace habitualmente como hace el adulto, que se fuma algo, que se inhala o que se bebe, pero sin embargo, como siempre lo menciono, sobre todo en etapas muy, muy tempranas, cuando vemos ahora que los padres pues han cambiado, ha sustituido a veces ese chupete o chupón por la tablet, que ahora se llama, lo estaba escuchando, decía, era un chupón digital. Básicamente con la finalidad de aplacar ese estado inquieto, ese estado normal de un niño explorativo, para mantenerlo ahí, estático. Y estamos también delimitando el fortalecimiento o el desarrollo de destrezas necesarias para su periodo evolutivo. Entonces, más allá de a veces eso, inclusive hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en donde dicen que un niño, al menos hasta 2 años, no debe tener contacto alguno con ningún artefacto tecnológico. Pero es algo que no lo vemos en realidad. Es que hay, como tú decías, nativos digitales que nacen y que ya a muchos padres pues se enorgullecen de que un niño de 1 año sepa manejar al revés derecho una tecnología, y dicen, no, si mi niño de 1 año maneja mejor el celular que yo. Y no es una cuestión de enorgullecerse, es una cuestión de preocuparse, porque estamos desarrollando alguna destreza de pronto tecnológica, pero ¿qué pasa con su habilidad social? Con su capacidad de explorar, con su capacidad de crear, de imaginar, porque simplemente está siguiendo patrones o simplemente fija su mirada en escenas que pasan y trata de mantenerse estático frente a esos estímulos. Eso, si no se controla, si no se toma acciones, va a generar un comportamiento adictivo que ya está tipificado dentro de este manual de los trastornos del DSM-5 como un trastorno adictivo, adicción a las tecnologías, que enmarca pues muchas situaciones y dentro de ellas está al internet y por las situaciones que conlleva, porque esto te limita el diario vivir. Es decir, que si de pronto eres una persona joven que tienes que dedicarte a sus estudios, es un mínimo tiempo o casi nada de tiempo que le dedicas por estar en las redes sociales pues navegando, porque te captura, te hipnotiza, y tú quieres estar preso de eso, vigilando cada cosa, cada situación, cada escena que suben. Y entonces pues esos padres que están inmóviles o que están pasivos frente a esos comportamientos, hay que tener cuidado, porque se va a desarrollar un comportamiento adictivo, porque cada vez que ellos encienden, activan un sistema, como tú mencionaste al inicio, un sistema de recompensa en positivo. Entonces ellos se sienten y empieza el cerebro a segregar esta serotonina que te permiten estar con un estado de placer, alivio, y es el mismo efecto que genera cualquier otra sustancia adictiva, llámese droga, alcohol o tabaco. Por eso es necesario tener en cuenta nosotros como adultos, inclusive como adultos nos dejamos envolver, como tú decías, de pronto tú puedes ser que por ratitos entras y sales, pero hay padres que pasan conectados todo el día y están perdiéndose la oportunidad de pronto de generar una interrelación con sus seres que están alrededor. Y más allá de eso, pues psicológicamente te va a afectar en el sentido de que vas a tener esa capacidad, vas a confundir la situación de tener amigos digitales, de generar un mundo virtual en tu cabeza, cuando de pronto estás en presencia de alguien, te va a limitar en cuanto a las relaciones sociales, porque vas a tener mucha dificultad para de pronto verbalizar, porque ya casi el internet o las redes sociales te dan todo, te dan emoticón, no te dejan expresar sino a través de los emoticones, cómo te sientes y mandas carita feliz. Estás anulando ese sistema importante emocional y no regulas
esas emociones. Entonces, estás tú como que limitando a desarrollar esa inteligencia emocional que necesitamos como seres humanos hacerlo, y por ende, pues, en ese sentido, esto no te lo da. La tecnología, el celular, no puede expresar por ti un sentimiento que de pronto lo puedas hacer en presencia. Entonces, tanto así está impactando en los seres humanos que llega esto a preocupar a muchos, porque no tenemos el control y no le damos la responsabilidad que debe el usar esta tecnología. Y más aún cuando como padres pues creemos que dar un celular o proveerle este tipo de recursos nos convierte en un mejor padre, cuando no es así. Quería atajar ahí para que no se me olvide, es que puntualizar en 3 cosas. Ajá. Entonces, entendemos que las habilidades sociales no se promueven allí, no exactamente, y en todo caso de una manera muy distorsionada, no de la manera que se debería, sí, ¿no? Porque si son redes sociales uno diría, bueno, las habilidades sociales están allí también, ¿cómo? Pero si tengo como 1000 amigos ahí. Sí, pero la verdad es que aún teniendo esos amigos, aún siendo que llamemos los amigos de Facebook, pues en realidad las personas ahí ni se conocen ni forman vínculos realmente estrechos, ¿no? Claro. En la mayoría de los casos. Y más en algún momento, como cuando esto empezó, que había esta competencia de quién tiene más amigos allí, 1000, 2000, 3000, había esta competencia y metían allí a todo el mundo, así no lo conociera, nada más porque tenía un nexo, un vínculo, o a veces ninguno, ¿sí? Más allá de eso, también quería decir que tampoco estimula el lenguaje verbal, ya también lo puntualizaste, y ni siquiera estimula el lenguaje escrito, como dijiste muy bien, porque la gente no escribe por allí completo, sino se vale los emoticones y de otras figuras que son herramientas que, bueno, tampoco la vamos a condenar, pero la verdad es que no promueven el lenguaje escrito, ni la ortografía, ni nada. Se está anulando de manera significativa esa capacidad y esa destreza. El hecho de cuando uno desde escuela en nuestros tiempos, ¿no? Pues desarrollaba esa motricidad fina al manipular un lápiz o un esfero. Ahora no, ahora es el dedo. Obviamente pues ya inclusive pues se genera un cambio en el circuito neuronal, porque conectar el lápiz con tu pinza que haces al momento de hacer este tipo de ejercicio, pues se abre un camino neuronal y ya pues cada vez que se hace autónomo, ¿no? Entonces de igual manera a veces así automáticamente uno sin ver ya uno sabe dónde desbloquear, cómo desbloquear su código, ingresa sin ver, entonces automatiza esa acción, pero ya es porque creó una vía, una autopista en tu cerebro que dice, bueno, esto es así, básicamente ya con un estímulo sé cómo hacerlo. Ese empujón que tú decías anula, y eso preocupa porque a veces no sé si cómo será más adelante, si ya no se usará la escritura como un medio de comunicación, sino más bien con los predictores que trae los teléfonos o las diferentes plataformas. Eso también repercute mucho en un aprendizaje, por ejemplo. Muchos niños que de pronto en la escuela manejan mucha tecnología y el momento de escribir, ¿qué tal la ortografía? ¿Qué tal la caligrafía? Entonces son cosas que a veces no, es que no puedo porque no estoy acostumbrado. O a veces ya los docentes dicen, no, es que ni les mando a escribir porque no escriben. ¿Verdad? Ahora quería apuntar el foco. Esas son de las cosas que nos perdemos, ¿no? Ajá. Aunque también conversaste allí algo que me pareció interesante, ¿no? Que bueno, también se crea esta cuestión automática, que no está mal, ¿no? Porque de pronto es una destreza en el uso de la tecnología, te puedes ayudar a otros miembros de la familia que no son expertos en el tema, sí, y que deberían saber al respecto. Lo que se quiere enfocar es que no debería ser tu única distracción ni tu única forma de enfocar la vida, ¿no? Ahora me quería referir a las amenazas. De esto nos perdemos si no nos equilibramos. Pero hay amenazas serias allí, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros en relación a tener esta aceptación o a querer esta aceptación del otro, nos encontramos con manipulación al respecto. O a veces nosotros también con estos sesgos cognitivos nos podemos recrear una imagen de alguien del otro lado cuando esta persona ni siquiera tiene nada que ver con, bien sea por el lado bueno o por el lado malo. Por ejemplo, una persona que acostumbre, yo lo veo, no sé, yo siempre uso esta analogía, yo lo veo más bien que es como un muro, exactamente así es, una cartelera, ¿no? Yo puedo poner algo en un muro
Y uno pudiera decir, bueno, ¿quién puso esto aquí? Bueno, vamos a suponer las carteleras de las escuelas, ¿no? Que suelen usarlas en los colegios. Hay una cartelera, la gente la adorna, le pone noticias allí. Muchas veces son efemérides que tienen que ver con lo que asignan a una persona para que haga esto, la decore, ponga las noticias respectivas, las efemérides más que todo. Y vamos a suponer que yo pongo algo ahí que hable de las drogas, ¿sí? Y alguien ve eso y diga, bueno, esto lo puso Michael, esto habla de las drogas. Yo voy a decir, bueno, Michael o es pro de las drogas o trabaja para la DEA. Uno lo asocia así. Pero la verdad es que yo lo único que hice fue poner eso allí. Hay muchas personas que lo único que hacen es poner cosas allí. No entiende la incidencia que va a tener esto más adelante o cómo le van digamos, a él claro. Asociar con esa información que pone allí. Y claro, yo a veces ni siquiera soy el creador del contenido, simplemente lo tomé de un lado. Exacto, de pronto tú compartes publicidad, Ajá. compartes de pronto alguna información que te atrae o que te identificas con algo. Ajá. Y pues ya la gente empieza a especular. Asociarlo contigo. Claro, lo asocia. Inherentemente. ¿Qué pasa esto? Estará que tiene un problema, porque de pronto hay muchas cosas que por ejemplo uno ve en redes sociales y que no, que gracias, o que la vida es injusta, pero aquí estamos, en fin. Y entonces uno dice, pues bueno, está pasando por problemas serios. Nos pasa, pues no estamos condenando. Claro, entonces uno empieza a hacer un juicio de valor en base a lo que lee, a lo que ve que postea la otra persona, y eso es un peligro también, como tú, es una desventaja, porque a veces simplemente quise compartirlo y listo. Exacto. Entonces, que ha metido a muchas personas en dificultades y en problemas, claro, porque a veces dice, pero tú estás posteando, tú te vuelves en cómplice de algo que de pronto puede perjudicar. Hay una responsabilidad envuelta, ¿no? Exacto, es que hay una responsabilidad compartida, y yo al menos que también laboro en una institución educativa, siempre comento esto a los chicos, porque a veces ellos desconocen, pero el desconocimiento no le exime de culpa. Entonces, empaparlos, sensibilizarlos de la situación de a veces de subir fotos, postear fotos inadecuadas, de hacer comentarios inapropiados, eso también genera una situación legal en la cual se pueden ver, porque difaman, porque atentan con la integridad emocional o física de una persona, y en fin, eso también es una situación que es penado, y por ende pues se necesita poner en conocimiento a los jóvenes. O su reputación se puede ver comprometida. Claro que sí. Así esto no haya, digamos, inmediatamente cuestiones punitivas de ley, claro, sino que ya cuando uno ve a la persona, digamos, en físico, uno tiene en su mente aquella cosa que lo caracteriza por lo que publica o lo que sea, y es un poco injusto, ¿no? Porque a lo mejor la persona simplemente por la inmediatez de querer estar en ese medio y pone cosas y cosas porque quiere estar allí permanentemente, lo hace hasta sin pensar y sin pensar incluso de que se le asocia con eso y se le empieza a ver. De hecho, no es de echar de menos ni de descuidar. Y tú qué puedes decir al respecto, porque las personas que ven tu currículum, antes esto no ocurría, ¿no? Vamos a suponer, tú vas a buscar trabajo en cierto lugar y estas personas hasta pueden hurgar en tus redes sociales para elaborarse, muchas empresas lo hacen, muchas empresas sobre lo hacen quién es este sujeto, una referencia. Sí. A ver, de pronto aquí puede pintar muy bonito su hoja, ¿no? Pero ¿cuál es su vínculo social? ¿Cuál es su círculo social? Entonces, y eso hurgan, saben, sí, conocen. Entonces, por eso también uno tiene que ser muy cauteloso qué contenido sube, qué es lo que hace, más allá de pronto, porque a veces, pero eso no me importa, es mío. Porque hay gente que se pone hasta tan ofensiva que dice, bueno, si no te gusta lo que subo, lo que expongo, o sea, bloquéame, elimíname o no me sigas. Como que, bueno, esta es mi vida personal y o sea, mi vida profesional. Hay que entender algo, que una red social está expuesta. Y no podemos tampoco, a pesar de que tienen ciertas políticas y formas para privacidad y todo eso, pero sin embargo un momento pues eso va a llegar a ser público o a alguien no le va a gustar, y uno tiene que estar preparado para también tener ese tipo de comentarios y no reaccionar de esa manera. Entonces eso es muy importante también entender, porque más allá de que digamos que no está bien usar la red social, hay que entender que esto es una situación, una nueva forma de vincularse, que no es la única, pero sí hay que sacarle un buen provecho,
al menos cuando se están hablando, recordemos que de pronto cuando se iniciaron las redes sociales, la que empezó a tener mucho auge era Facebook, Twitter, y después se vino el Instagram y ahora TikTok, que es la más pues empleada por muchos, y que en lo personal a veces yo le decía justamente a mi esposa, le decía, pero o sea, esa gente que hace TikTok no tiene nada que hacer porque solo veía por bailes, movimiento, pero veo que realmente si uno usa de manera educativa una plataforma, una red social, le puedes sacar una ganancia y un beneficio bárbaro, pero hay gente en cambio que no se direcciona por esa fase. Entonces tiene sus pros y sus contras, sí, en realidad, pero mira que tú decías que hay gente que de pronto hace disparates y medio con tal de conseguir seguidores. Y se ha visto políticos, actores, en fin, que tratan de hacer lo que sea hasta el ridículo para tener esos likes o para aumentar la cantidad de seguidores. Entonces tenemos que llegar hasta ese extremo de la ridiculez, de pronto de hacer o de irnos en contra a veces de nuestros principios para simplemente aumentar el número de seguidores. Eso también es un problema. Un problema que obviamente no estamos teniendo un criterio de qué es tener esa relación, esa habilidad social. No sé si recuerdas esta cuestión de la ballena azul. Ajá. Típico, ¿no? Eso que empezó cuando recién estaba en los auges y claro, alarmó a muchos. Decía, no, es que son unos retos y que terminas en que te vas a morir. Y es el último reto que tienes que hacer, es morirte. Entonces, claro, los chicos que estaban en ese auge con estas redes sociales, pues se tuvo que activar campañas enseguida de sensibilización para que esto no sea una masacre colectiva y que echémosle la culpa a la red social porque simplemente empezó con esos retos. Y que lo hay, chicos que obviamente son muy manipulables, chicos que son muy vulnerables y que empiezan a hacer ciertos retos, porque vemos ahí retos de muchas cosas que uno dice como adulto, Dios mío, la gente que es capaz de hacer eso se puede hasta morir, y lo hacen, cada disparate, como vuelvo te repito. Entonces hay que tener mucho cuidado porque qué tipo de sociedad estamos creando, qué tipo de sociedad estamos dejando también. Y eso es algo que me alarma, porque eso es una sociedad que tiene poco criterio de pronto, que no tiene su capacidad para discernir cómo manejar de manera correcta esta digitalización que ahora está tomando auge, y que a los creadores de estas redes sociales simplemente es que conseguir más adeptos, y a ellos no les interesa que tú encuentres ya, sino que sigas buscando y que tengas una búsqueda permanente y consistente para que no dejes de ser ese usuario que siempre tiene que estar abriendo sus redes sociales, porque ese es el negocio. Nada es gratis, a pesar de que tú abrir una cuenta de Facebook, de Instagram, no te cobran, pero te cobran de otra manera. Te cobran desde tus horas de sueño que tú le dedicas o le pierdes por dedicarle a las redes sociales, y que va a afectar a tu ciclo de sueño vigilia, porque hay jóvenes que se amanecen, jóvenes que se desvelan por estar en las redes sociales o los videojuegos, y eso también te pasa facturas a la larga. Cuestión de autoestima, cuestión de percepción corporal, y en fin. Sí, la salud mental se ve comprometida y físicamente también. Que no voy a hacer mención de todo lo que estuve puntualizando, algunas notas que traje aquí, pero sí, además, sí, hablaste algo allí que me llamó la atención, que lo iba a decir en su momento, pero déjame ver si me acuerdo, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que cuando el cerebro, y ahí me puede resaltar o puntualizar o abrir un poquito el tema en relación a esta cuestión, no solamente de la recompensa, sino que el cerebro también le gustan los riesgos. Claro. Irse a los extremos esto también activa la dopamina, estos neurotransmisores que definitivamente ya estamos hablando de cuestiones biológicas comprometidas. La neurociencia ha arrojado luz al respecto. Antes uno decía, bueno, no, esto estás diciéndolo como para que yo deje las redes, me estás asustando. Como asustándome, exactamente. Pero no, hay cuestiones biológicas comprobadas ya por la ciencia, no especulativas, que se refieren a esto. Por ejemplo, cuando la gente que yo he escuchado, he visto, y las personas que nos ven también han visto documentales seguramente, de cuando hay estos deportes extremos, uno se dice, ¿por qué alguien se querría lanzar de paracaídas y hacerlo una y otra vez? Es porque ya, bueno, ya yo pasé este extremo y ahora quiero ir por otra. Siempre quiero más y más. Sí. Lo mismo pasa exactamente con todas estas cuestiones que imponen las redes sociales. Digo que impone porque
Hay el documental que leí, que vi y otras cosas, me llamó la atención que habla sobre la dictadura de la felicidad, ¿no? Que ponen ciertos parámetros de lo que se supone es una persona feliz, cosas a alcanzar. Cuando uno ve, qué sé yo, los amigos de Instagram, supuestos amigos o gente que ni siquiera uno conoce, que son celebridades, etcétera, uno lo que ve es un momento capturado, ¿verdad? Uno tiene que entender de que justamente cuando vemos esa pose en un restaurante o ese pose en una felicidad aparente, tiene que verla como aparente, porque después de eso o antes pudo haber visto una discusión acalorada. Es una escena instantánea lo que uno ve. Exacto. Entonces a eso me quiero referir. ¿Qué podemos decir sobre eso? Más allá de condenarlo, porque también lo hacemos. Lo cierto es que queremos saber que cuando usamos esto vamos seguros de todo lo que está pasando alrededor. Entonces, de esa forma nuestra salud mental no se ve, digamos, más relajada, más tranquila, porque estoy haciendo uso responsable, o por lo menos sé de qué se trata, ¿no? Al menos nuestro cerebro trata de justificar siempre, ¿no? Entonces, frente a eso, pues uno dice, pues no, es algo que me gusta y me voy a hacer eso, situaciones extremas que para ti o para mí, lanzarme de un paracaídas, pues jamás lo haría. Pero hay personas que de pronto va de lo mínimo a lo máximo y queriendo nuevamente incrementar, se hace tolerante esa situación y cada vez busca más incrementar esa idea o esa sensación que genera. Como tú lo mencionabas, es una situación que no se especula o no se supone ya, porque existen estudios que avalan que existe modificación a nivel neuronal, a nivel bioquímica, cuando nosotros estamos frente a estos riesgos. Por eso, sobre todo cuando son adolescentes, siempre se disparan estas conductas de riesgo más en esa edad que cuando ya somos adultos, porque a veces no, es que está en la edad de la adolescencia y todo, después quiere los deportes extremos y está siempre arriesgándose, conduciendo súper veloz, y en fin, son situaciones que a veces eso genera una sensación de bienestar, al igual que el otro extremo, la dejadez. Eso de no hacer nada, de no moverme y estar en una zona de confort ahí súper pasivo, eso a mí de pronto a muchos adolescentes les genera un bienestar estar ahí inmóvil, inerte, y el momento de que ellos quieren o les toca salir de una zona de confort, no quieren, se incomodan, resisten a esa situación, y obvio pues eso también se ve afectado por esa red neuronal que dice no, quédate ahí, yo estoy feliz con que tú no hagas nada, y eso es la felicidad para él. Como tú mencionabas también ahora, a través de las redes sociales podemos ver momentos capturados en donde dice, ay, qué bonito, se deben de querer mucho, mira cómo la están pasando, cómo la disfrutan. Pero es simplemente el marketing digital que te vende una felicidad que no se construye solo detrás de esa escena, sino que hay de fondo situaciones que uno debe de entender. ¿Cómo es que yo puedo construir o ir consiguiendo el bienestar y que esa felicidad sea permanente y no sea un fin a alcanzar? Entonces eso es muy importante también destacar, porque lo que vemos, lo que observamos, tanto los videos como las imágenes, a veces uno dice, yo quisiera ir a esos lugares, y mientras va a ser esta mi meta, y ahí yo voy a ser súper feliz y me voy a lanzar como lo hace él, y entonces uno empieza a tener expectativas a veces muy fuertes que no logra cumplir, y vienen las frustraciones. Todo eso engloba pues toda vez los perjuicios que trae el hecho de que cuando uno no tiene un buen uso de una red social, cuando uno no tiene una capacidad de criterio, un análisis y ver una realidad donde yo estoy acá palpándome y no viendo una realidad a través de una pantalla, y que en algún momento pues sí, yo también quiero ese viaje de ensueños, esa casa hermosa, esa mansión, que claro, que se lo puede, pero hay que construirlo de otra manera, no estando 24/7 en una red social. Sí, porque es contraproducente, ¿verdad? Que mientras estás allí de forma pasiva, dejas de trabajar por lo que deberías. Definitivamente. Y es que sí es bueno, sí, es que te sirve de motivación para, ¿sí? Detrás de todo eso probablemente sea un montaje, pero también pues, un Ferrari al lado, y el Ferrari ni siquiera es mío, pero yo lo asocio con la persona que está allí, una avioneta. Le pasa mucho a esta gente de rap, de reggaetón, sobre todo cuando están empezando, que quieren transmitir esta imagen de prosperidad pero muy superflua, ¿no?
Y la verdad es que no tanto que eso esté allí y por lo que hagan y si lo hacen, no estoy tratando de condenar nada de eso, sino que uno al verlo, ya ver la realidad de fondo y todo el contexto que implica, de ese modo ya nosotros estaremos más tranquilos en relación a todas esas imágenes, que además es inmediatez, ciertamente, y uno pensaría, wow, ¿qué tuvo que haber hecho esta persona para obtener todo esto que tiene a su alrededor? Que ni siquiera sabemos si es suyo, o si es una persona famosa, por lo que sea, que sí tiene estos bienes, digamos, asegurados o reconocidos. Pero uno tiene un contexto, un campo de acción en el cual desenvolverse, que pudiera uno estar distraído viendo en el retrovisor y no hacia adelante donde uno tiene que ver las cosas, o viéndose muy ensimismado y no hacia adelante en protección a lo que uno tiene que hacer. Me quería leer aquí algo textualmente. Claro. sobre las cuestiones de la neurociencia implicada, ¿no? Que lo tomé desde el libro. Dice: dar sentido a la propia vida por medio de la aprobación de otros no es una fantasía edificante. Los me gusta desencadenan un mecanismo fisiológico. Esto que ya habíamos dicho, hay cuestiones fisiológicas envueltas. No nada más psicológicas como algo intangible, sino que el cerebro también, las neuronas, hay un cambio envuelto. A este respecto, y dice, sigo leyendo, el me gusta activa determinadas regiones del cerebro, sobre todo las que participan en el sistema de recompensa, ya lo dijiste hace rato. Es la misma estructura que interviene en las adiciones. También habíamos hablado al respecto. Son todas las neuronas, sobre todo las que soportan los mecanismos como dopamina y otros neurotransmisores, que se encuentran en una región bastante aislada del cerebro, y cuanto más se liberan, más agradable es ese efecto que produce. De modo que estar conectados y saber que nuestras fotos le gustan a alguien, aprobar las fotos de otro, activan esto y lo hacen una vez tras vez como un mecanismo ya descontrolado, activan estos centros de placer. Así se entiende mejor por qué uno tiene que ganar muchas ganas de volver a repetir esta conducta. O sea que ya de por sí es algo placentero que uno quiere repetir porque genera esta cuestión de placer. Es como, yo aquí he puesto algunos ejemplos un poquito medio rebuscados, ¿no? Como cuando uno ha comido mango en un arbolito por ahí, ¿no? Cada vez que uno pase por ahí, por esa mata de mango, uno va a ir viendo a ver si hay mango, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque es que son tan sabrosos de la vez aquella y el cerebro graba eso. Ah, pero es que, ¿te acuerdas de aquella vez? Ve para ver si hay otro. ¿Te acuerdas de aquella vez? Ve para ver si hay otro. Lo mismo pasa, un poquito tosco el paralelismo, según lo que yo estuve viendo aquí en relación a esta que textualmente leí, ya tú lo habías nombrado. Entonces quería decir al respecto, para seguir ahondando en el debate, sobre algunas cosas que tienen que ver con estos sesgos de confirmación, sesgos de estereotipos, ¿sí? Que cómo las redes sociales nos pueden engañar y exacerbar esos sesgos que de por sí tenemos. Claro, pues tú sabes que desde que existe la situación a veces del filtro, que uno obviamente se expone con otra tonalidad de piel, con menos imperfecciones y tratando de llegar a esa perfección que no podemos tenerla desde la realidad. Obviamente existe, como tú mencionabas, pues un sesgo de error bien marcado, porque de alguna u otra manera, pues estar expuesto en una red social implica de que yo esté presentable ante todo ese bagaje de amigos que tenga yo en la red social. Y pues la intención es buscar buscar el me gusta, buscar el que me agrada lo que posteas, me agrada lo que subes, y estoy subiendo contenido en pos de eso, más nada, como la inmediatez de conseguir esos me gusta, y eso pues vamos asociando en nuestro cerebro como una situación de placer. Si yo no veo que mi foto, que la situación que posteo no tiene la cantidad de me gusta, me frustro y empiezo yo a buscar otra alternativa, y así voy aumentando esa tolerancia y esa conexión más pegada a las redes sociales, que voy a llegar a perder ese control y voy a llegar a esa adicción, que como tú leíste ahí de ese artículo, que sigue la misma secuencia, la misma vía en ese sistema de recompensa con cualquier otra droga. Entonces
automáticamente se genera dentro del sistema nervioso de nuestro cerebro una segregación de muchos neurotransmisores, de químicos, de enzimas que activan inmediatamente ese sistema de placer. Y como yo pues estoy en virtud de eso, de los likes que me gustan, de que si lo que comento tiene algo positivo, me hago esa idea de que estoy haciendo bien mi trabajo y que estoy empatizando con el resto que me sigue. Entonces la idea de manejar una red social implica tener en cuenta de que como persona o como dueño yo de una red social, saber que voy a exponerme a muchos comentarios, me guste o no, saberlo manejar. Saber entender que también detrás de esa red social y detrás de las redes sociales de a quienes yo sigo, no siempre va a ser una realidad como yo lo considero, porque es lo que esa percepción me hago yo, no es lo que realmente la persona ve. Como tú decías, pues existe esa exacerbación de creer de que ellos tienen la vida perfecta y por qué a mí no me toca esa vida. Y empiezo yo a tener esa comparación a veces en negativo, porque dice, claro, ellas tienen muchos seguidores porque mira el cuerpazo que tiene, claro, porque mira la casa que tiene, y a mí no, por eso me va mal, yo porque no tengo eso, claro, que si tuviera eso, me fuera súper bien, tuviera tanta cantidad de seguidores, y empiezo a hacer un análisis no tan real de lo que es, en virtud de lo que yo voy viendo en una red social. Sí, sabes que yo estaba leyendo, no sé si esto se asocia, yo creo que sí, exactamente, y si no lo ha escrito alguien debería hacerlo. La cuestión de el mundo como representación, ¿no? De Arthur Schopenhauer. ¿Sí? Y habla sobre estas tres cosas que ocurren, ¿no? Generalmente, de cómo se debería concebir el ser humano, ¿no? Habla sobre el ser, el tener y sobre lo que representa. Y muchas veces, claro, uno dice que es mejor allí. Lo que represento, yo diría que es lo que aparece en las redes. Porque lo que represento es lo que otros piensan de. Pero quizás yo no sea eso. Exacto. Que es el ser. El ser es lo que yo soy. Pero lo que represento es cómo me ve el otro. Entonces, quería referirme a eso porque sí, ciertamente, uno pudiera pensar de que todo lo que uno se imagina realmente está ocurriendo del otro lado. O sea que esto que yo creo que es una representación, imagen mental que yo me hago de otro, es justamente la realidad. Y hay que decir de que no es así necesariamente, o casi siempre uno termina equivocándose, ¿no? Por eso es que, ¿qué tal? ¿Cómo debería uno ver las redes? Te hago esta preguntita, ¿no? Como una representación o como algo del ser que justamente la realidad tal cual como está pasando del otro lado. Y otra preguntita, asesoramos esto por aquí, ¿cómo debería ver uno esto de las redes sociales? ¿Como un paralelo del mundo donde vivimos y está muy relacionado con la otra? ¿O más bien como una extensión del mismo? Bueno, primero es que de pronto al inicio cuando se crearon estas plataformas o estas redes sociales, de pronto fue para que las personas puedan evidenciar su esencia como tal. Pero en virtud de conseguir más seguidores o más círculos sociales digitales, empezaron a perder esa esencia y empezaron obviamente a proyectar una representación equivocada o no real de lo que son, o vivir esa apariencia que a veces uno dice wow, o sea, quien no la conocen realmente o esa persona pues se cree la situación que está pasando. Entonces, un mundo paralelo a lo real, para nada. En algunos casos puede ser una extensión de pronto de ese ideal que quieren conseguir y que lo pueden plasmar en esa red social, pero que no lo logran desde su realidad, desde su objetividad, sino que obviamente pues lo proyectan en una red social. Sí. Ahora, como tal, paralelo, yo creo que es muy difícil de pronto que un ser humano o que una persona pueda al 100% tener una vida paralela o real, como una dicotomía ahí. Sí, exactamente. Entonces, superflua sería más bien. Muy complicado. Sí. Sabes que yo hice un estudio
porque hay que tomar en cuenta también que nosotros nos dimos cuenta de que las redes sociales fueron muy útiles y esto de estar en confinado nos permitió mantenernos comunicados con el otro. Pero también hay que decir que la usamos tanto que nos hartó ya, que no queremos saber más de eso porque queríamos era ver al otro físicamente, estrecharle la mano. Y hay estudios que se han hecho al respecto de todo esto que ocurrió en pandemia y con el confinamiento. Que dice que exactamente, sí, las redes sociales son importantes, pero es que no deja de ser importante la realidad misma, el contacto. En todo caso, las redes sociales deberían ser como un trampolín. Ok, yo me hago una imagen del otro, pero yo también quiero ahora ir allá y comprobarlo. ¿Sí? O sea, debe ser una alternativa si es que como hay esa tal, oportunidad. ¿no? Pero no debe ser exclusivo como parte de una habilidad social, una red virtual. Porque eso no va a encajar con mi realidad, eso no va a encajar porque, como tú decías, a pesar de que cada vez estas tecnologías de pronto se van apoderando de espacios de los seres humanos, tanto en el área laboral, no podemos perder la visión que como seres humanos necesitamos ese contacto, esa mirada, ese contacto visual, es el estar aquí y el ahora y no a través de plataformas. Sí. Porque es muy injusto también. Yo pudiera decir muchas cosas detrás de eso, en un texto hermoso, pero si lo estoy expresando con sinceridad, ¿cómo lo puedo notar? Sí, y es muy injusto por lo que digo. Vamos a suponer, antes pasaba, y todavía sigue pasando, que alguien llegaba a una entrevista de trabajo y de repente era un contador, una gente... Una eminencia. Y ahí es evidente que juega un papel importante estos sesgos en cuanto a los estereotipos. Si una persona tiene un tatuaje de aquí a aquí, ¿sí? Y llega a una entrevista de trabajo y la persona de aquel lado es muy conservadora, va a decir, bueno, sí, yo te llamo, no nos llames que yo te llamo. Y nada más por ver ese tatuaje, por eso digo es muy injusto, le niega el trabajo a una persona que posiblemente es un contador brillante, ¿sí? Ni siquiera intenta probar, bueno, vamos a tenerlo unas semanas a ver qué tal, sino que ya yo nada más veo eso y es un heurístico de disponibilidad. También, heurístico de disponibilidad es que, ¿cuál es la información que tengo disponible? No toda la que existe, sino la que tengo disponible. O sea, que está completamente encuadrado, un cuadro sin ver en los alrededores, ¿no? Por eso digo que es injusto, para mal o para bien, que alguien por ver la red social de otro, ¿sí? Que está bien que la vea, pero ahora, bueno, está bien, aquí yo me labro un cuadro, pero también quiero comprobar, bueno, vamos a darte la oportunidad. Y ya yo también me doy la oportunidad de ver si yo estoy equivocado completamente con todo el cuadro que me armé de esta persona, sea quien sea. ¿No te parece que también, más allá sí, porque quería referirme a estos heurísticos de la disponibilidad? ¿Verdad que es muy limitada, a pesar de que creemos que ahí tenemos toda la información, este mar de información? Pero verdad que todavía sigue siendo muy limitada la información que está a través de las redes, si es que no convivimos con esta persona. Es que, claro, sí. Pues el hecho de solo conocer una persona a través de una red social me puede a mí dar muchos sesgos de errores. Yo me hago una percepción en base a mi experiencia y cómo yo puedo proyectar eso en la persona que yo veo detrás de esa red social. Entonces, puede ser que de pronto, como tú bien mencionas, yo puedo verificar que siempre anda, por poner el ejemplo, gente que está tatuada, que le gusta el rock y que yo me hago un juicio de valor y decir, ¿cómo este señor piensa buscar empleo en una empresa tan prestigiosa en ese puesto? Y ya me hago una idea limitada, porque como tú bien decías, no busco o no veo el abanico de posibilidades que pueda tener y el alcance y el potencial que pueda tener esa persona, porque simplemente me dejo llevar por ese sesgo, por lo que yo veo enmarcado ahí sin conocerla. Eso es un limitante muy muy importante, porque cuando uno ya trata a una persona y uno se da cuenta, y cuando uno dice, mira, yo pensé que tú eres una persona creída, pensé que eres una persona descuidada, desorganizada, todo paradigma. Y es un paradigma, como tú dices, que uno se gana o que se crea por esos prejuicios, por esos estereotipos que uno ve, que nos pasa a todos, exactamente, ¿no? Y uno dice, wow, ¿no? Sí. Entonces, o de pronto una persona de color dice, no, este viene a robar. Exacto. Entonces, esos son prejuicios que una moto muy cercana. Sí, cuidado y nos pasa algo, ¿no? Sí. Entonces, suele pasar, más aún con estos momentos. Lo que quería referirme era que si eso es cierto, en estas realidades pequeñas que nos encontramos en la vida real, ¿cuánto más cuando tratas de encuadrar la personalidad de alguien por algo que viste en sus redes? Bien sea que lo exaltes demasiado o lo rebajes al mínimo
debería haber un punto medio, que uno diga, bueno, está bien, yo vi esto no está bien, yo no lo hubiese publicado, yo no lo hubiese hecho de esa manera, pero es que esta es otra persona. O sea, ¿no? claro, y sobre todo condenar. A veces Sí. ahí somos tan crueles que condenamos solo por eso. Y decir, wow, o sea, le construimos, de pronto hacemos un constructo personológico de una persona cuando no tenemos realmente bases suficientes como para delimitar eso. Y somos muy crueles, como tú dices, pues no, condenamos o ensalzamos demasiado algo solo por lo que estamos viendo. Entonces, Yo estuve aquí, bueno, tuvimos un podcast, así que no voy a hablar de eso, además que se nos está acabando el tiempo, pero quería referirme a Daniel Kahneman. Yo estuve hablando de un libro que Ruido, falla en el juicio humano, que dice que uno cree, no, es que el problema está del otro lado, el problema está en mí, que tengo todos estos ruidos, todos estos estereotipos heurísticos. Él lo recoge muy bien en ese libro. Yo también tengo el podcast, si quieren lo pueden ver por ahí otra vez. Ruido, falla en el juicio humano. Y es que yo puedo injustamente, ¿verdad?, labrarme una opinión de otro que está en sus redes, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué grado es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es el equilibrio, digamos, como para hacer uso responsable de las redes? Un poquito para ir concluyendo. Bueno, como tú decías, pues uno se puede hacer un juicio de valor en base a sus experiencias o en base a sus deseos reprimidos también, y que lo quiere proyectar a otro ser humano, ¿no? Entonces, enjuiciándolo, exalzándolo, pero debemos tener en cuenta de que no tenemos que dejarnos llevar por lo que observamos, por lo que leemos en estas redes sociales, porque de alguna manera tanto usted como maneja su red social, como la persona a la cual usted está siguiendo, pues va a tener otra intención, pero uno se hace un juicio de valor muy errado a veces por situaciones que puedan compartir, y cuando no le damos la responsabilidad o el uso responsable de estas redes sociales, pues empezamos a tener problemas en cuanto al criterio que podamos tener, o de pronto al pensar de que si yo sigo esta línea de personas, me va a poder a mí, no sé, cambiar de pronto mi pensamiento, cambiar ese estereotipo que tengo, y a veces resulta que se han dado muchos casos en que hay jóvenes o personas que se decepcionan porque dicen, mira, yo tanto que seguía a esta persona y resultó ser un violador, resultó ser un psicópata, resultó ser, y dice, wow, no lo pensaba, como en el caso ahora, mira, en el caso que le pasó a este actor, que fue condenado por una situación de la esposa que lo acusaba de violencia y toda cuestión, y entonces, y resulta, mira, la situación que tenía esta chica, esta señora, entonces, y uno enseguida que condenó al pobre actor, ¿verdad? Sí, sí. Entonces lo dijo que era de lo peor, Hollywood lo vetó, en fin, imagínate, mira cómo se hizo ese juicio de valor la gente, simplemente que se deja manipular por una red social. Sí. Entonces, es ahí el problema, que debemos de manejar de manera muy responsable el contenido, y cada uno le puede dar un criterio, sí, pero más allá de eso, pues tampoco podemos enjuiciar a la persona que lo sí. Y tener cuidado también con nuestros propios sesgos, ¿verdad? Definitivamente. Sesgo, por ejemplo, para puntualizar, el sesgo de confirmación es que yo busco en las redes lo que confirme lo que yo creo. Pero cuando hay algo contrario, eso no sirve, eso no vale. Yo no. Y otra cosa también, eso no es real. Sí, y otra cosa es que cuando yo investigo también, yo tengo que tomar en cuenta la fuente. Porque hay mucho fake news, falsa, y por las redes sociales más, porque ahí no hay responsabilidad, ahí nadie, no es como la prensa, el periódico, que alguien metían preso, decía, responsabilidad social. Y este término de fake news, como tú dices, vino a raíz de la pandemia, porque mucha gente se aprovechó de la vulnerabilidad que estábamos nosotros confinados, y que no tener el conocimiento pues preciso, y empezaba a bombardearse de noticias equivocadas, falsas, que ponían alerta, pues no, obviamente al ser humano. Entonces, desde ahí es importante entender de que no todo lo que sale en una red social tiene la veracidad que uno quisiera que tuviera. Bueno, y entonces es ahí la responsabilidad de indagar, de investigar, de cerciorarse de fuentes realmente fidedignas, que me corrobore, o de pronto me diga, no, estuvo equivocado, decir, pues bueno, ok. Yo diría que uno tomárselo muy en serio de lo que puede o no poner allí,
pero no tomarse tan en serio Ni tan a personal. ni tan a personal todo lo que está ahí. Ujú. Yo creo que por ahí pudiera haber un equilibrio al respecto, ¿verdad? Porque no hay que tomarse tan, esta persona es así, es un ideal o es un completo inecto nada más porque puso esta cosa y se equivocó en un momento dado, porque ocurre también esta cuestión de la cultura de la cancelación, que es otro tema, ¿no? Aquí pudiéramos hablar esto 1 o 2 horas más, ¿no? Y mira que claro, como tú dices eso, hay gente que de pronto Sí. sube contenido y respeta las políticas de estas plataformas, de estas redes Ajá. sociales, y lo veta, o lo bloquea, o le Sí, saca pues el la algoritmo cuenta, pues, también ¿no? tiene esa... Entonces, esas situaciones a veces, y inclusive la gente se lo toma personal y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí me bloquea? Ujú. ¿Por qué a mí me cierra la cuenta? Ujú. Entonces, a veces esas situaciones también entender que cierto contenido de pronto puede herir la sensibilidad Ujú. de alguna persona, pues, y hay que tener mucho cuidado. O el algoritmo. Claro, El algoritmo está- es muy sensible. El algoritmo es una inteligencia Sí, sí, artificial programada previamente. Y la verdad que, ojo, no estamos hablando solamente de Facebook. No, Hay no. muchas redes sociales. Está, de hecho, YouTube es una red social. Sí. Estamos hablando de... Hay otra que había notado por... bueno, TikTok. Y otras que no son, digamos, de las tan reconocidas que se usan, pero que también están allí dando la batalla con Las esto. mismas plataformas para encuentros ocasionales, como el famoso Tinder, Ah, ¿verdad? bueno, Entonces, también. eso también forma parte de una amplia cobertura de red social, y que sobre todo, pues ahí el objetivo fundamental es que nunca encuentres la pareja ideal, sino que sigas buscando. Sí, sí. Porque la idea es eso, es algo Sí, comercial también, exactamente. es mantenerse atado, ya se mencionó. Y Exactamente. hay que recordar también que como es algo comercial, no solamente Facebook como una empresa transnacional supermillonaria y todos los que están detrás de eso, sino que también hay gente que habla de cosas y teoriza y sobre todo los que son creadores de contenido. Porque muchos de la mayoría de los que nos están escuchando ni siquiera son creadores de contenido. Quizás sean más bien de estos que los reproducen, ¿sí? Pero cuando una persona crea contenido tiene una intención. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un documental breve, de un clic, yo lo que en el fondo quiero capturar gente para que compre mi libro, ¿sí? Y esto de cuestiones comerciales es voraz. O sea, yo lo que quiero es que la gente aparezca. Y también en relación a esto de captar seguidores, muchos se valen de este lema, ¿no? Que hablen mal, que hablen bien, pero que hablen. Eso es lo importante, que hablen, que hacer ruido, hacer bulla, no importa, sin responsabilidades al respecto. Entonces lo que es puntualizar aquí, que si yo hago uso de estas redes, como es el caso de la mayoría, o tendamos o nos convertamos en usuarios responsables del mismo, y que sí, lo quería repetir, no nos tomemos muy en serio lo que hacemos nosotros, pero no tan en serio todo lo que está ahí. Exactamente, es que no de nada serviría obviamente que nosotros pasemos de red en red social creyendo de que todo lo que está ahí pues nos puede afectar. Entonces eso es importante, lo que tú acabas de mencionar, bajarle 2 rayitas, no tomarnos muy a pecho. Y comparta de pronto un contenido que usted cree que sea educativo, comparta de pronto lo que quiera compartir, pero aprenda algo importante, de que usted debe estar preparado obviamente para hacerle frente de pronto a comentarios que no le agrade, porque la intención es esa de una red social, así como cuando tenemos amigos en lo real, en la presencia, pues a muchos no les caeremos bien, a muchos de pronto nos como que les digo, es que no tiene mucha afinidad. Seamos muy, exactamente, no seamos muy afín a esa Ajá. situación, tengamos diversidad de criterios, y en fin, algo así de igualmente. Tienen su propio se maneja. sistema de valores, de creencias. No Exactamente. necesariamente yo tengo que compartir eso, si es que lo consigo por ahí, pero tampoco condenar del otro lado, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué nos pudiera decir sobre un último consejo respecto a la pregunta? ¿Crees que las redes sociales son una consecuencia y traen un efecto nocivo? ¿O más bien nosotros tenemos que hacer uso responsable de esto? Que ya lo dijiste. Claro, el efecto que cause el manejo de la red social va a estar en relación directa de cómo yo lo maneje y cómo yo lo perciba, porque puede ser que para muchos pueda tener un efecto negativo cuando soy una persona de pronto muy alarmista y que todo lo que yo veo hoy considere que es malo, que es negativo, pero puedo también verle el lado positivo en donde yo pueda compartir contenido educativo
escuchar contenido educativo, llegar a otro target de pronto de personas en donde trate de yo proyectar la esencia que realmente que quiero hacer. Entonces eso va a depender mucho de cómo yo perciba, más bien no de cómo la gente me perciba. Sí. Porque si yo voy a estar en relación a qué efecto me puede causar a mí de los comentarios que reciba, de pronto me voy a llevar una noticia pues no tan agradable. Voy a decir, no, es que todo es negativo porque ahí pues me atacan, como los diferentes noticieros online que hacen. Pues si usted va a leer todos esos comentarios, imagínense los comentarios que leen ahí, total. Sí. Entonces, ahí entonces también la situación en cuanto a ese efecto. De que va a surgir un efecto, surge un efecto, pero para que sea eso en positivo, pues tratemos de alguna manera de ser responsable en cómo la manejamos, cómo la sensibilizamos y qué proyectamos también dentro de las diferentes redes sociales, porque es un medio útil, necesario en estos tiempos y no podemos dejarle de quitar valor. Sí, y bueno, cuando las personas se vean muy comprometidas o que la cosa se les salga de control, evidentemente necesitan ayuda profesional. Claro que no sí. dejen de acudir porque ya si no lo sabemos manejar nosotros solos, entonces qué bueno que esta niña que murió, que yo había nombrado al principio, o que muchos que están siendo afectados, que se sienten realmente así, lo divulguen, lo digan, busquen la ayuda profesional de vida, ya que se compromete otras cosas como la adicción que entra en juego, ya se dijo. Que lastimosamente deben suceder cosas trágicas como esas, como para retumbar y poner en alerta a una sociedad. Sí. Porque si no se generan esos tipos de situaciones, pues vamos a seguir creyendo que no pasa nada. Vamos a normalizar esa situación, ese vínculo que tenemos con las redes sociales de no, pero no ha pasado nada. Pero cuando empezamos a visibilizar el efecto negativo inmenso que tiene de pronto cuando ya son adictos y no pueden controlar, que llegan hasta el suicidio, que llegan hasta la muerte, entonces ahí sí ya hay que poner asunto y ya se convierte en una política pública porque ya está afectando una sociedad. Entonces hasta que pase eso, nosotros tenemos que estar muy vigilantes y responsables en su uso. Sí, muy bien, muy bien. Entonces sí, claro, entonces así estamos concluyendo. Muchas gracias por todo esto, todo este debate, toda esta conversación, que así es aquí, ¿no? Nosotros tratamos de fluir la conversación, más allá de traer preguntas tan estructuradas, es algo más abierto. Y claro, hay muchas cosas que se quedan en el tintero, ¿no? Las redes sociales, por supuesto, es una revolución digital, pero también se han visto revoluciones en el hecho físico, ¿no? La primavera árabe, revoluciones que han ocurrido, que se han movido por allí y que le han dado voz a personas que antes ni tenían cómo hacerlo. Sí, no queremos condenarlo, de hecho nosotros estamos saliendo por una red social también y eso no queremos perderlo de vista, ¿no? Pero el uso responsable, quería puntualizar eso último que dijiste, el uso responsable, el hecho de ser nosotros mismos serios a la hora de usarla, pero no tomarnos tan en serio todo lo que ahí ocurre, ¿sí? Y acudir a personas que nos ayuden de forma profesional en caso de que nosotros sintamos que esto se nos está saliendo de control. Así es, definitivamente. Muy bien, muchas gracias, de verdad, Robert, por tu compañía. Esperemos que en otro momento también seguir con colaboraciones como esta y también en lo práctico de la cotidianidad misma, porque estamos dispuestos también como profesionales a ayudar en estos campos. Ustedes que son aquí en el WOW, desde donde se transmite este programa, tienen un lugar para ello, la gente lo conoce. De todas maneras, dinos un poquito sobre eso. Claro, de pronto, si de pronto necesitan nuestros servicios profesionales, pues contamos acá con un consultorio psicológico en el Cantón El Guabo, calle Sucre y Machala, o puede contactarse a los números 0990-780-410 del psicólogo Roosevelt Lambert, quien les habla, o al 09815-8665 de la psicóloga clínica Claudia Quevedo, o nos puede seguir también en nuestra red social Consultorio Psicológico de Arma. Muy bien, y también pueden seguir viendo el programa de ellos que se presenta todos los viernes a las 6 de la tarde en Psicología para Todos. Ya saben que siempre tratamos también temas de mucho interés. Muy bien, entonces muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, desde aquí estamos despidiendo el podcast de mayo, el número 22, con este tema bastante interesante, mucho que decir todavía. ¿Se dijo todo lo que se tenía que decir al respecto de este tema? No. Falta mucho. Muchísimo, pero esperemos que hayan otros programas que podamos abundar en estos temas y esperemos que usted también vea lo práctico y saque las píldoras en referencia al uso que le da a las redes sociales y a cómo se lo toma en serio usted, sus hijos, las personas a su alrededor, que son el vínculo social más estrecho
que persigue su familia o su vida misma. Y esto son lo que hay que cuidar permanentemente. Muchas gracias por todos los que nos escuchan desde el otro lado o quienes nos ven por los otros servicios de streaming y los que sigan viendo aquí desde la programación de radio online, Radio La Cariñosa, que está abierta las 24 horas, la 24/7 para usted. Muchas gracias, entonces nos vemos otro día. Hasta luego y que estén bien. Chao. Hasta la próxima, tengan una linda noche. Chao. Chao.